100 curiosidades de John Wick de 2014, o más conocida como la primera de la franquicia, filme que no solo revitalizó el cine de acción, sino que convirtió a Keanu Reeves en leyenda y dio inicio a una saga de culto. Pero claro, también tiene varios detalles interesantes, como la del portero Francis. La razón por la que Francis sobrevivió fue porque cuando Wick le menciona que notó que bajó de peso, Francis le responde que perdió 20 kilos. John en realidad estaba preguntando en código cuántos hostiles había en el edificio. La respuesta de Francis, por supuesto, fue 20, y debido a que le proporcionó la información a Wick, se le permitió vivir. Cuando el perro de John Wick hace caca, los realizadores pagaron $5,000 para hacer caca falsa generada por computadora en el césped, ya que no les permitieron darle laxantes al cachorro. Hablando del perro, en la película se llama Daisy, es decir, es hembra, pero en la vida real el perro es macho, se llama Andy, y en el rodaje solo tenía 8 semanas de vida. Al principio, la película es casi de un azul frío y monótono, que refleja el desapego de John y su lucha por afrontar la muerte de su esposa. A medida que vuelve a la violencia, los colores vuelven a filtrarse en su mundo y se vuelven más intensos. Y luego, al final de la película, cuando al menos intenta volver al mundo ordinario, los colores se vuelven más tenues, pero también más cálidos. Al principio del funeral de la esposa de John, este último y Marcus hablan bajo la lluvia y sostienen paraguas negros. Antes, durante y después de hablar, el paraguas de John cambia de tamaño estándar a tamaño extra grande para golf y viceversa. Adrian Palicki, quien interpreta a Perkins, hizo sus propias acrobacias. El tatuaje que se le ve en la espalda de John es una frase en latín que literalmente se traduce como "la fortuna favorece a los fuertes". Esta frase se usa como lema de varias unidades militares en todo el mundo. La escena en la que Wick es atacado en su habitación por Perkins originalmente tenía a Wick en traje, pero Keanu Reeves sugirió que debería estar en calzoncillos porque quería sentirse vulnerable. Según Keanu Reeves, él mismo hizo el 90% de sus propias escenas de riesgo en la película. El director Chad Stahelski fue el doble de riesgo de Keanu Reeves en las películas de Matrix. Un amigo productor de John Leguizamo le preguntó si le gustaría ser parte de la película, y el actor al leer el guión aceptó de inmediato, y solo les tomó 15 horas para hacer todas sus escenas. La versión del director duró 2 horas y 20 minutos, es decir, 39 minutos más que la versión cinematográfica de la película. En un principio, querían que le rompieran la nariz a Perkins después de su pelea con Wick, pero el estudio sugirió que eso sería ir demasiado lejos, porque solo hay 2 mujeres en la película y una ya está muerta, es decir, la esposa de John. En la pelea final, Vigo es reemplazado por un especialista. Hay varias tomas en donde se nota que es otro hombre de cabello negro. Al principio de la película, justo antes de que los matones rusos ataquen a John Wick en su casa, su perro lo despierta en la cama. El reloj marca la 1:41 minutos, pero si miras con atención, justo cuando John se levanta de la cama, puedes ver el reloj nuevamente y marca las 10. Pasa algo similar unos minutos antes. Cuando John deja la pulsera de su esposa, el reloj, por alguna razón, salta de las 8 a las 10. Los directores han reconocido que en el mundo real un asesino retirado probablemente habría cambiado su nombre, pero les gusta la idea de que este mundo sea similar al de un cómic. La película reúne a Keanu Reeves, Daniel Bernhardt y Randall Duck Kim, junto con los productores y directores Chad Stahelski y David Leitch, todos ellos involucrados en la trilogía Matrix. Según los comentarios de los directores, cuando filmaron la escena de la pelea en el club nocturno, Keanu Reeves tenía gripe y una fiebre de 40 grados, y cuando querían que se tomara un descanso, Keanu se negaba y simplemente filmó toma tras toma. Además, Keanu Reeves aprendió y memorizó la secuencia de la pelea en el club nocturno el día en que se filmó la escena. Cuando Perkins le dispara a Wick en su habitación, su arma no dispara en absoluto. Cerca del comienzo de la película, cuando la esposa de John se derrumba en sus brazos con el puente de Manhattan de fondo, la cámara parece tambalearse justo antes de que la película pase a la siguiente escena. Homer Barnea,
quien interpretó a Gregory, el hombre responsable de la muerte de Daisy, realmente se sintió horrible al filmar la escena, y lo primero que hizo tan pronto como las cámaras dejaron de filmar fue abrazar y acariciar al cachorro. Alfie Allen, el actor de Joseph, visitó baños públicos rusos en la ciudad de Nueva York para ayudar a perfeccionar su acento ruso. Antes de que los hombres que contrató Viggo entraran a la casa de John, él lleva su reloj de la forma habitual, pero mientras se prepara para la batalla, lo gira hacia el interior de su muñeca. Los soldados hacen esto para ver la hora mientras sostienen un rifle y para evitar los reflejos del cristal que pueden delatar su posición. La preparación para Keanu Reeves para el papel incluyó entrenamiento con armas y artes marciales, 8 horas por día durante 4 meses. Keanu Reeves realizó 4 meses de entrenamiento intenso, judo, jiu-jitsu, armas y preparación física. Según David Leitch, le encantaba y a la vez lo odiaba. El entrenamiento incluyó tiempo con el equipo SWAT de Los Ángeles y algunos de los amigos del grupo de élite de la Armada de los directores. Mientras rodaba una escena con un especialista, Michael Nyqvist, es decir, Viggo, se cortó la cabeza tan gravemente que su oreja quedó apoyada sobre su hombro derecho. Esto dio lugar a que le dieran 80 puntos de sutura. Algunas de sus últimas escenas tuvieron que rehacerse para ocultar la cicatriz o simplemente le pusieron un sombrero, como en esta escena. En el guión original, el personaje de John Wick fue escrito como un hombre de unos 60 y tantos años para interpretar el papel, dada la legendaria reputación del personaje principal, por lo que los directores inicialmente habían imaginado a un actor mayor. Sin embargo, el director de Thunder Road Pictures, Vasil Ivanek, decidió no hacerlo y declaró que prefirieron buscar a alguien que no sea literalmente mayor, pero que tenga una trayectoria experimentada en el mundo del cine. Pero en un principio, el escritor de la película, Derek Kolstad, había considerado al actor Paul Newman para el papel de John Wick, pero mucho antes, cuando la película era un guión especulativo, Derek Kolstad no tenía actores en mente, solo tenía en mente actores no vivos antes de que se produjera la película. El guardia de seguridad que le hace señas a John Wick para que ingrese a la pista del aeropuerto está leyendo la novela de suspenso de los años 70, Shibumi, de Rod Whittaker, bajo el seudónimo de Trevanian, que también trata sobre un maestro asesino retirado que vuelve a meterse al juego. La historia que cuenta Viggo sobre cómo Wick una vez mató a 3 hombres con un lápiz describe una escena crucial de la misma novela. Eva Longoria produjo la película y a los directores se le pregunta repetidamente sobre su participación, pero nunca la conocieron en persona, pero siempre agradecen que haya dado los cheques. Los directores ayudaron a quitar la nieve de una escena de fondo, y según las reglas del sindicato es algo que no pueden hacer, pero un empleado de utilería les agradeció la ayuda, pero les pidió que no hablaran de eso con nadie. A veces se refieren a John como Baba Yaga. En la tradición eslava, Baba Yaga suele ser representada como una bruja que vive en una casa con 2 enormes patas de pollo que levantan la casa. A menudo se la representa de forma aterradora, pero tiende a actuar más como una embaucadora. Aún así, se sabe que ayuda a los puros de corazón. La historia de la película está inspirada vagamente en un incidente en Texas que involucra a un ex miembro de la élite de la Armada, Marcus Luttrell, quien escribió Lone Survivor, sobre la terrible experiencia de su equipo durante la operación Red Winds en Afganistán en 2005. Luttrell recibió un cachorro labrador al que llamó Daisy, en honor a los miembros de su equipo. El 1 de abril de 2009, alrededor de la 1 a.m., Luttrell se despertó por un disparo y vio a 4 hombres alejarse. Su perro, Daisy, estaba muerto en su patio por una herida de bala. Se armó con 2 pistolas y persiguió a los hombres por 4 condados en su camioneta hasta que la policía los detuvo. Se burlaron de Marcus, amenazaron con matarlo y no mostraron remordimiento por sus acciones. Más tarde, fueron sentenciados por crueldad animal. Luttrell declaró más tarde que los perdonó porque ya había matado a muchas personas. Lance Reddick interpreta al conserje del hotel, cuyo nombre es Caronte.
En la mitología griega, Caronte es el barquero del Hades, a quien hay que pagar para que le deje pasar. Por eso Reddick se guarda la moneda de oro en el bolsillo. En esencia, John está pagando por el pasaje seguro. La película parece desarrollarse durante 4 días y la trama principal ocurre en aproximadamente 48 horas. Según una entrevista a los directores, Chad Stahelski y David Leitch reutilizaron a varios de los especialistas varias veces en el transcurso de la película. Para que parecieran personas diferentes, cambiaban su peinado. Así, las escenas de los guardias y los secuaces con pelo largo y barba se rodaron primero, y las escenas con hombres calvos probablemente se rodaron al final. Este es uno de los últimos papeles actorales de Michael Nyqvist antes de su muerte el 27 de junio de 2017. Los directores atribuyen a la dedicación y el talento de Keanu Reeves para su capacidad de hacer tomas largas durante las escenas de lucha. Los directores querían que los espectadores vieran lo que sucede antes, durante y después de cada combate, sin muchos trucos de cámara, y eso le agradecen a Keanu, su gran dedicación para hacer eso posible. La película se llamó originalmente Scorn, pero Keanu Reeves siguió refiriéndose a ella como John Wick en varios medios, como entrevistas, y según el escritor Derek, eso era publicidad gratis, se estaban ahorrando 5 millones en marketing y ya todos conocían a la película como John Wick, por eso decidieron cambiarle el nombre. Hablando del título de la película, el nombre no fue creado de la nada por Derek, sino que fue un homenaje a su abuelo del mismo nombre. Afortunadamente, su abuelo se sintió halagado y le gustó especialmente que su nombre se usara por un personaje que es un asesino a sueldo. Durante las escenas de combate cuerpo a cuerpo, John Wick se muestra como un judoka y utiliza el jujutsu tradicional japonés. El judo es un arte marcial japonés que enfatiza los lanzamientos. En concreto, Wick utiliza repetidamente esa técnica. Por otro lado, Perkins utiliza el jiu-jitsu brasileño. Esto se comprueba en su escena de lucha contra Wick. Chad Stahelski era el doble de riesgo de Keanu Reeves en Matrix de 1999 y los dos se hicieron amigos rápidamente. Fue Reeves quien presionó para que Chad consiguiera el trabajo de director, ya que sentía que tendría éxito con este papel como su debut como director. Cuando uno de los amigos está jugando Dust 514, se ve que su nombre de usuario es Neo, una clara referencia al personaje de Reeves en Matrix. Además, también se alcanza a ver que elimina a alguien que lleva el nombre Point Break, otra película en la que participa Keanu Reeves. Chad Stahelski aparece como director y David Leitch como productor. Esto se debe a que las normas del sindicato de directores permiten que solo se acredite a un director, a menos que se hagan excepciones inusuales. En este caso, no se concedió ninguna excepción, a pesar de que los dos produjeron y dirigieron esta película, y Stahelski no aceptó voluntariamente el crédito de productor. Keanu Reeves alentó a que se incluyeran más escenas del lado humano, incluidos momentos que normalmente no verías en un héroe de acción, como mostrarlo teniendo emociones, llorando, caminando en pijama, etc. La pelea final originalmente era más larga, pero reconocieron que Vigo no debería representar una gran amenaza física para Wick, a quien acabamos de ver matar docenas de hombres mucho más en forma. Esto es en parte de su creencia de que ciertos elementos de acción deberían sonar reales, incluso cuando el mundo en sí parece pertenecer a un cómic. En muy poco tiempo, Keanu Reeves se volvió tan competente con el entrenamiento táctico que sus instructores dijeron que era casi demasiado bueno en realizar muchas tareas, como recargar un cargador más rápido y mejor de lo que lo harían los soldados profesionales en situaciones de combate con fuego real. Tuvieron que luchar para que Wick tuviera barba. No es común que los productores convencionales acepten cubrir el rostro de su actor principal con vello facial, pero para el equipo creativo era un guiño al estilo de los años 70. Fue una de esas decisiones por las que valía la pena pelear, y finalmente todos estuvieron de acuerdo. John Wick cambia con fluidez entre varios estilos de disparo según la situación, durante las batallas a corta distancia y mientras se mueve por pasillos estrechos.
emplea una postura de bloqueo del eje central. Cuando se mueve y dispara a distancias más largas, cambia a posturas más tradicionales de Weaver e isósceles. John Isaacs estuvo a punto de interpretar a Winston, pero por problemas de agenda no pudo hacerlo, así que Ian McShane lo reemplazó. Otros actores que consideraron para el papel de Winston fueron Gary Oldman, Sean Bean, Bill Nighy, Al Pacino, Michael Douglas, Bruce Dern, Robert De Niro, Christopher Walken, Rutger Hauer, Liam Neeson y Christoph Waltz. Mientras que para el papel de John Wick consideraron a varios actores, entre ellos están Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Kurt Russell, Nicolas Cage, Kevin Costner, Johnny Depp y Jason Statham. Derek estaba más interesado en Johnny Depp, pero rechazó el papel. Este diálogo fue improvisado por Michael Nyqvist. El actor también sugirió que Viggo armara un cigarro de marihuana con calma para calmar los demonios internos de saber que Wick está matando a su hijo. El bar Círculo Rojo es una clara alusión a una de las principales influencias, El Círculo Rojo de 1970. Otra película que influyó en la creación de John Wick fue El bueno, el malo y el feo. En homenaje a la costumbre de Keanu Reeves de decir esto en sus películas, ¿Sí? ¡Wow! ¡Ya! ¡Wow! muchos de los personajes de esta película dicen eso de forma similar cada vez que se menciona el nombre de John Wick. Sin embargo, los directores evitaron deliberadamente que el personaje de Keanu lo dijera. Las placas de la matrícula de John Wick revelan que es de Nueva Jersey, y la tienda de conveniencia de la gasolinera tiene esto en la ventana. John Wick carga su propia gasolina, pero todas las gasolineras de Nueva Jersey ofrecen servicio completo. Técnicamente, cargar su propia gasolina en Nueva Jersey es ilegal, pero por lo general no se aplica y no es raro que la gente cargue su propia gasolina de todos modos. En esta escena, hacen que parezca que Marcus está defendiéndose de sus rivales por la recompensa, pero John nunca cuestiona de dónde provienen los disparos misteriosos. Una vez que se entera de que el contrato de John está abierto, es decir, cualquiera puede cumplirlo, Marcus lo acepta y le dice a Viggo lo siguiente. Consider it done. Es decir, solo acepta una vez que se entera de que John podría necesitar algo de protección de otros asesinos. Tenían 2 Mustang y no se les permitió dañar ninguno de ellos. En la escena en la que Wick conduce agresivamente por el aeropuerto, es un 85-95% Keanu Reeves al volante. La toma final con el auto deteniéndose a centímetros de los camiones se dejó en manos de un profesional. Los secuaces con camisa roja son un homenaje a Star Trek de 1966. John Wick es un personaje jugable en el videojuego Payday de 2013. Fue añadido al juego 2 días antes del estreno generalizado de la película. El whisky que John bebe a lo largo de la película es un Bourbon de Blanton. La margarita está en todas las primeras escenas, en la tarjeta, en la taza, en la habitación del hospital y en el propio cachorro llamado Daisy. El escritor Derek Kolstad pasó 2 años intentando hacer la película. Sin embargo, completó su primer borrador del guión en un solo mes. Asimismo, en ese primer borrador, John solo mataba entre 6 a 12 personas, pero en el guión final mata a 77 personas. Las escenas en las que Joseph Tarasov lleva el coche de Wick a la tienda de Aurelio y la llegada de Wick después se escribieron originalmente en orden cronológico. No obstante, decidieron que no querían que Wick estuviera fuera de escena durante demasiado tiempo y en su lugar intercalaron las 2 escenas para mantener la tensión. Lo mismo ocurre durante las escenas en las que Viggo cuenta la historia de Baba Yaga y Wick recupera su arsenal de armas debajo del suelo de cemento. Los directores recibieron notas del estudio que sugerían que tal vez no era necesario que el perro muriera.
La escena de la casa y la piscina del jefe de la mafia rusa se filmó en la azotea del Hotel James en la ciudad de Nueva York. En la escena en la que el actor principal sostiene el cadáver del perro, los entrenadores hicieron que el cachorro se tumbara con sangre falsa sobre él, y también utilizaron un cachorro falso en la escena. El verdadero nombre de John es Yardani Jovanovic. Jovan es la forma hebrea serbia del nombre de John. Su apellido significa hijo de John. Yardani proviene del hebreo que significa del jardín. La segunda aparición de Marcus dio lugar a debates sobre cómo debería verse en casa. Según Chad Stahelski, Willem Dafoe se veía en bata de baño y tomando jugo. Hay una señal que presagia algo en la banda sonora cuando Marcus está limpiando y ensamblando su rifle de francotirador. La canción es Killing Strangers de Marilyn Manson, donde una de sus líneas clave y repetidas es "Estamos matando a extraños para no matar a los que amamos". Esto tiene más sentido más adelante cuando se revela la amistad entre John y Marcus. Cuando John va a ver a Aurelio al garaje, John aún no ha demostrado lo peligroso que es. Sin embargo, de alguna manera se anticipa cuando Aurelio le ofrece un trago de un licor llamado Peligroso. El personaje de Adrian Palicki, es decir Perkins, fue escrito originalmente como un hombre. La casa de John es una casa real en un suburbio de Nueva York. Los propietarios estaban muy emocionados de ver su casa en la pantalla, pero no estaban tan emocionados con la cantidad de gente que tuvo que pasar por allí. David Patrick Kelly, el que interpreta al limpiador, y Dean Winters, el actor de Abby, fueron contratados en el acto en sus audiciones. El cachorro no fue entrenado para ir directamente hacia la cara de Keanu Reeves en esa toma matutina. La escena de apertura pasó por varias encarnaciones, la mayoría de ellas más largas, pero decidieron recortarla para dejar intacto el misterio del personaje de Wick. Se mencionó que The Killer de John Woo influyó en la película, y curiosamente, casi 2 décadas antes, Keanu Reeves había recibido una oferta de $7 millones para protagonizar una nueva versión en inglés. La carrera de Keanu Reeves parecía un poco inestable cuando se enfrentó a esta película. Constantine, La Casa del Lago y la costosa nueva versión de El día que la Tierra se detuvo no habían tenido el éxito esperado. Afortunadamente, esta fue un éxito considerable. No podían permitirse una persecución en coche por las calles de la ciudad, pero el director de su segunda unidad, Darren Prescott, les propuso una secuencia de persecución automovilística con Wick usando un coche y su pistola mientras se enfrenta a 2 todoterrenos junto a los diques secos. Ian McShane llegó con su propio vestuario y accesorios a su primer día de grabación. La imagen de John utilizada en algunos afiches alternativos y en la portada del DVD aparece en la película. Es él caminando hacia Joseph para matarlo de una vez por todas. Al principio, John lleva una chaqueta marrón con una camiseta blanca, los mismos colores que las manchas de su Beagle, Daisy. Al final, John adopta un pitbull tan negro como el traje que lleva puesto. Después de que Joseph y los demás entran a la casa de John para robarle su auto, su despertador suena a las 6:19 y Mateo 6:19 dice: "No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen y donde ladrones minan y hurtan". El 6:20 dice: "Sino acumulad tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no destruyen y donde los ladrones no minan ni hurtan". Y el 6:21 dice lo siguiente: "Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón". En el contexto de la película esto cobra fuerza. Los ladrones no solo roban el auto de John, también destruyen el último vínculo emocional que tenía con su esposa fallecida, el perrito que ella le dejó. El tesoro de John no era material, era emocional y simbólico. Ese ataque no fue solo un robo, fue una profanación de lo más valioso que le quedaba en la vida, por eso reacciona con tanta violencia. En resumen, el detalle del reloj a las 6:19 sirve como una señal, reforzando el mensaje de que el verdadero valor de las cosas no está en lo material, sino en lo que representan para nosotros. En Brasil,
el título de la película se llama De vuelta al juego. La matrícula del coche de Wick es esta, que en lengua Leeds, que consiste en sustituir las letras de una palabra por números o caracteres especiales, dice XABZES. La palabra que está apareciendo en pantalla, que se puede traducir aproximadamente como lengua del universo, se refiere al código moral o las reglas del pueblo circasiano, que poblaba la zona Cáucaso Norte antes de ser exterminado por los rusos. El mundo de Wick está regido por un estricto código moral. En su primer encuentro, lo primero que le dice John a Joseph es esto, 69. en relación con el año en que se fabricó su Ford Mustang. Si el recuento de muertes de la película es preciso, es decir 77 personas, y si la primera camioneta de la escena de la pelea final tiene la misma cantidad de personas que la segunda camioneta, 4 personas, entonces Joseph es la 69ª persona que John Wick mata en la película. Por lo tanto, esto que dice 69. fue un presagio. En una entrevista de 2017, Chad Stahelski y David Leitch mencionaron que había un final alternativo para la película, en el que John simplemente le disparaba a Viggo y lo mataba, pero decidieron usar la otra versión del final donde los dos hombres pelean. La muerte de la esposa de John Wick hizo que el papel fuera muy personal para Keanu Reeves, considerando la muerte de su exnovia Jennifer Syme en un accidente automovilístico en 2001. Jennifer dio a luz a su hijo en 1999, pero el niño nació muerto. Se afirmó que el eventual accidente automovilístico de Jennifer fue el resultado de una fuerte medicación recetada para la depresión, y los informes afirman que murió instantáneamente. Reeves usó eso como influencia emocional para el papel de John Wick con respecto a la esposa muerta del personaje. Toby Leonard Moore dijo que su personaje originalmente iba a ahogarse boca abajo en un inodoro, pero dado lo complicado que sería filmar alrededor del inodoro con una cámara, cambiaron la escena al lavabo. Moore dijo que se había golpeado levemente la cabeza con el lavamanos de mármol, pero como tenía otra escena que filmar ese día, siguió adelante. Después de que Marcus le dispara a la almohada para advertirle a John que Perkins entró a su habitación, la almohada está claramente dañada. Cuando John se da vuelta en la cama, la almohada no tiene el agujero de bala y está intacta. En la escena del pasillo con John y Harry, la puerta de John se cierra en un momento y luego se abre unos segundos después. Viggo Tarasov habla con un grave acento sueco, más que ruso. Después de que el gerente del hotel le da a John un auto nuevo como regalo de despedida, cuando John sale del hotel, la grúa de la cámara se refleja en el capó del auto. Recordemos que los limpiadores se ponen a disposición para deshacerse de los cuerpos y limpiar la escena por una sola moneda de oro por cuerpo. Ya sabiendo esto, justo después de que Perkins es asesinada por violar las reglas del Continental, Winston le entrega a Charlie lo que debería ser una moneda, pero en el audio de la película suena como 2 monedas. Hay varias escenas en las que se hace evidente el uso de cuchillos generados por computadora. Cuando Wick mata a su último intruso armado en su casa, el cuchillo no es visible en el reflejo de la ventana durante toda la pelea. En segundo lugar, durante el tiroteo en la piscina del sótano del Club Círculo Rojo, Wick apuñala a un hombre en el hombro izquierdo. Sin embargo, cuando le da 3 golpes y le dispara a quemarropa en la cabeza, el cuchillo ya no es visible. Cuando Viggo hace caer el auto de John Wick contra un muro de concreto cerca del final, el auto no tiene motor. También le quitaron la transmisión, el eje de transmisión y el escape. Cuando John se encuentra a Marcus muerto, el pecho de Marcus se eleva casi imperceptiblemente mientras respira. Después de que Viggo apuñala la pierna de Marcus, en la siguiente toma, los pantalones de Marcus están claramente intactos sin rastros de sangre en ellos, pero cuando John Wick ve el cuerpo, sí está con sangre. Bridget Moynihan, la actriz que le da vida a la esposa de John, decidió no leer el guión completo porque podría haber influido en su visión de John Wick fuera de su matrimonio con su personaje. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó el video,
No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar. Nos vemos en el próximo video.